organizacionales. No sin antes darles las gracias a todos ustedes por el acompañamiento que nos están dando desde mayo del 2020 que comenzamos con el primer canal de YouTube en materia de gerencia. También queremos, por supuesto, comentarles que tengan mucho cuidado con los perfiles falsos, con estas plataformas que a veces la gente crea, páginas web y aquí mismo en YouTube, que a veces las personas, digamos, multiplican nuestra información haciéndose pasar por nosotros. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado y verifiquen los perfiles con los cuales se están comunicando e interactuando. Verifiquen que sean exactamente las personas que estamos trabajando en estas áreas y en estos temas, ¿de acuerdo? Bien, mis ángeles, hoy, como les decía, quiero compartir información sobre rediseños organizacionales. Si a usted le toca abordar, ejecutar un rediseño organizacional, es importantísimo que revise primero varias pautas que les vamos a dar aquí. Si usted está comenzando en toda esta gestión, pues no deje de ver este video para que le sirva como medio introductorio. Como estamos hablando de organizaciones, vamos a comenzar por definir lo que es una organización. Entonces podemos decir que es un sistema de actividades coordinadas que se ejecutan para lograr alcanzar los objetivos estratégicos de las organizaciones. Sistema de actividades coordinadas. ¿Y qué podemos entender por una estructura organizacional? Es un sistema de funciones y de relaciones que nos ayudan formalmente a definir las misiones de cada unidad o de cada departamento con siempre en vista al cumplimiento de objetivos estratégicos organizacionales previamente definidos. Entonces la organización tiene un enfoque mucho más amplio, ¿verdad? Como ese sistema de actividades que de manera coherente cumplen para alcanzar ciertos objetivos organizacionales, y la estructura viene siendo el sistema de funciones y relaciones que de manera colaborativa y de manera coherente se ejecutan para poder, definida ya la misión de cada unidad, responder al cumplimiento de esos objetivos organizacionales. Espero que se haya entendido la diferencia entre lo que es una organización y una estructura organizacional. Hay dos aspectos importantes que debemos tomar en cuenta antes de abordar este tema a nivel, digamos, ejecutorio. Tenemos organizaciones informales y tenemos organizaciones formales. Aquí vamos a abordar el tema de las organizaciones formales. Yo siempre sugiero que primero leamos algo de teoría que nos ayude a comprender y a discernir todo este mundo hermoso de las organizaciones. ¿Qué sugiero yo? Primero, revisen los enfoques organizacionales, ¿de acuerdo? El enfoque clásico con Taylor, Fayol y Weber. Revisen por favor el enfoque tecnológico, revisen el enfoque ambiental que trabaja las organizaciones desde dos concepciones, que es la concepción mecanicista y la concepción orgánica. Y revisen también el enfoque que tiene que ver con reducción de tamaño y reingeniería. Es decir, cuando usted pueda leer con detenimiento todos estos enfoques, va a tener una idea bastante clara de dónde venimos, cómo se hilvana este tema organizacional y hacia dónde vamos. Como les decía, hay organizaciones informales y formales. Las organizaciones formales vienen caracterizadas por 4 dimensiones o por 4 factores que le van a dar vida a ese diseño. El primer factor viene siendo la división del trabajo. El segundo factor viene siendo la especialización del trabajo y sus niveles. El tercer factor viene siendo la jerarquía. Y el cuarto factor viene siendo la distribución de la autoridad en esa unidad o en esa organización. No perdamos de vista, por favor, estos 4 factores, porque ellos, de una manera transversal, van a ser tocados y desarrollados a la hora de definir qué tipo de organización y qué tipo de departamentalización yo necesito para mi empresa. Entonces, teniendo esto claro, revisen también los tipos de organización formal. Hay una clasificación muy extensa, pero les voy a indicar algunas.
Por ejemplo, el tipo de organización lineal, el tipo de organización funcional, el tipo de organización staff, el tipo de organización circular y el tipo de organización matricial. Son tipos, son formas de organizarnos que responden a estos 4 factores que les acabo de comentar. Para que tengan una idea más clara, un tipo de organización lineal se caracteriza por ser ampliamente jerárquica, casi siempre vertical, en todo momento vertical. Además de esto, es una organización cuya comunicación es bastante centralizada, suele ser bidireccional, arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y además de esto, es ampliamente centralizada, una toma de decisiones muy centralizada. Fíjense que cada una de ellas entonces presenta sus características. La organización funcional, por el contrario, busca ser más flexible. Esa centralización no es tan marcada, más bien se busca una descentralización en la toma de decisiones y eso me lleva entonces a trabajar por funciones. Entonces dense cuenta que cada tipo de organización pues tiene sus características, pero también tendrá sus ventajas y sus desventajas. Dicho esto y claramente establecido, vamos entonces a revisar rápidamente los tipos de departamentalización. Y fíjense cómo hemos ido de lo más amplio a lo más específico. Las organizaciones, las estructuras organizacionales, los enfoques clásicos, los tipos de organización y ahora vamos con los tipos de departamentalización. También es una clasificación amplia, entonces podemos tener departamentalización funcional, departamentalización por procesos, departamentalización por productos y servicios, departamentalización por clientes, departamentalización geográfica o territorial, departamentalización por proyectos, departamentalización por procesos, es decir, todo va a responder a la naturaleza de nuestro negocio. Entonces, por eso yo les sugiero, por favor, revisen la teoría, puntualicen todos estos criterios antes de ir a la ejecución. Ahora sí, vamos con respecto a la ejecución. Cuando usted va a ejecutar un rediseño organizacional, lo que yo les aconsejo, lo que yo les sugiero, es que primero vuelvan a revisar la naturaleza del negocio, ya que a veces los cambios en los diseños organizacionales se dan precisamente porque hay cambios en la naturaleza del negocio, en su estrategia, pueden haber cambios en el comportamiento del personal, pueden haber cambios en el rendimiento que yo espero, pueden haber cambios en los procesos, si yo incluyo nuevos servicios, o nuevas unidades de producción. Entonces, todas estas razones me pueden conducir a mí a necesitar un rediseño organizacional, que puede ser puntual, de primer orden, pero también puede ser total y afectar todas las áreas de la organización. Se afecta siempre, de mayor o menor grado, pero siempre tiene un impacto, ¿de acuerdo? Entonces, comenzamos, revisamos la naturaleza de la organización, hacemos un estudio del entorno, casi siempre se hace a nivel estratégico con la matriz PES, con la matriz DOFA o FODA, Ellas me van a conducir necesariamente a una modificación de la visión y de la misión y de los valores de mi organización, llamados objetivos misionales. Y a su vez, toda esta información debidamente analizada me va a permitir establecer o construir los ejes estratégicos del negocio. Una vez actualizados, entonces procedemos al levantamiento de los objetivos estratégicos, generales, pero también, de ser posible, por áreas. Teniendo esto claramente establecido, entonces vamos a proceder a hacer yo sugiero que se haga lo que nosotros llamamos diagrama ampliado de procesos, que nos va a permitir empaparnos de todos los procesos organizacionales, de los insumos, de los proveedores, de los procesos y subprocesos, de las salidas y de a quiénes van esas salidas, y con todo ese análisis tener un enfoque mucho más claro, de toda mi organización. Luego sí procedo, por supuesto, a una revisión de los procesos por separado, que también es importante para poder tener todos los elementos a la mano que nos van a ayudar a discutir y a discernir sobre el tipo de organización que necesitamos,
el tipo de departamentalización que mejor responde a mis necesidades, recordándole que pueden ser incluso mixtas. Es decir, no necesariamente un tipo de organización tiene que ser pura. Si yo puedo tener un tipo de organización, vamos a escoger alguna aquí, lineal, ¿okay? Y combinada con funcional. O puedo tener un tipo de organización staff, ¿okay? Y esta es combinarla con una organización matricial. Eso es perfectamente factible, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa les quiero decir? Bueno, una vez levantado entonces con absoluta coherencia todo el proceso, entonces procedemos a discernir y a discutir con toda la información a la mano y comenzar a hacer el diseño que nosotros necesitamos. Allí entonces vamos a tomar en cuenta ya no solo el primer factor que impacta un rediseño organizacional, como lo es la división del trabajo, sino que vamos a tomar en cuenta el factor departamentalización y vamos a tomar en cuenta la jerarquía, ¿okay? Y cómo deben quedar nuestras unidades de mando, tanto como los niveles organizacionales, cómo deben ser esas relaciones, cómo deben ser esas relaciones de apoyo mutuo, cómo debe ser nuestro proceso de comunicación, pero responde ya no a un capricho o algo que yo creo, sino a respuestas específicas que vienen dadas por el estudio previo que ya vine realizando. Bueno, mis amores, hasta acá estas primeras pautas en materia de rediseño organizacional. Si necesitan esta información, por favor escríbanme a info@consultora@gmail.com y con todo gusto les hago llegar la información teórica. Un cordial saludo y muchísimas